de 0,5 kilogramos. Entonces la cosa era así y la masa era de 0,5 kilogramos. Ok, ¿qué más? Digan, Atado a un resorte de 20 newtons metro. constante de 20 newtons metros. Calcular la distancia que se debe hacer para que el objeto alcance una velocidad máxima de 0,6 metros por segundo. ¿Repites el valor de 0,6? Sí, metros por segundo. Ok, vale. Entonces, yo les decía a ustedes que el ejercicio, ay, 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 que el ejercicio pues podía partir desde el concepto de velocidad máxima, y nosotros habíamos encontrado que la velocidad era menos la amplitud por omega cuadrado, perdón, por omega, por el seno de omega t, ¿cierto? Y habíamos dicho que pues la cosa era muy simple porque esto era máximo cuando esto valiera 1. Entonces, pues, literalmente lo que teníamos que encontrar era el valor de A, ¿ok? Porque esa es la amplitud que la vamos a tener. Esto va a valer 0,6 y esto lo podemos calcular precisamente a partir de la fórmula de periodo. Recordemos que el periodo para para un resorte es igual a 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k, ¿cierto? ¿Era así? No dicen nada estos niños. A mí se me olvidan todas esas fórmulas. Sí, en efecto, yo lo tengo así. Ok, perfecto. Entonces, tenemos la constante, tenemos la masa, pues puedo calcular el periodo. ¿Ok? Y también recordábamos que omega era igual a 2 por pi por la frecuencia. Pero también yo sé que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. O sea que 2 por pi por sobre el periodo, eso es igual a omega. ¿Ok? Y como ya sé cómo calcular aquí, entonces pues vamos a escribirlo, me quedaría que omega es igual a 2 por pi sobre 2 por pi por la raíz cuadrada de m sobre k. ¿Listo? Tenemos 2pi multiplicando y 2pi dividiendo. Por lo tanto, se puede cancelar. Y adicionalmente, tengo un radical y dentro del radical hay una fracción. Yo les decía a ustedes que cuando yo tengo una fracción dentro del denominador, pues eso es exactamente lo mismo que tener esto al derecho, o al contrario, mejor. O sea que omega lo puedo calcular como la raíz cuadrada de k sobre m. Y k ya la conozco, que vale 20, sobre la masa, que son 0,5. ¿Ok? Vale. Ahorita eso sería raíz de 40, eso es 4 raíz de 10, una cosa así. ¿Ok? 2 raíz de 10. Si no estoy mal, les tiene que dar ahí. Entonces ya tenemos el valor de omega y sencillamente reemplazamos. Así que la velocidad que me están pidiendo es de 0,6. Eso sería igual a menos A por omega, que vale 2 raíz de 10. Y esto que multiplica, pues lo paso a dividir y ya se acabó el problema. 0,6 sobre 2 raíz de 10. Y esto sería igual a menos la amplitud. Recuerden que ese menos lo único que me está diciendo es la dirección. ¿Ok? Esta velocidad nosotros la estamos asumiendo positiva. ¿Sí? Es decir, que estamos asumiendo que el cuerpo va hacia la derecha. ¿Listo? Si va hacia la derecha, significa que es como si consideráramos que el cuerpo partió desde la izquierda. ¿Ok? Pero al fin y al cabo, esa posición, ¿sí? Recuerden que la posición a la izquierda sería lo mismo que la posición a la derecha. Lo único que va a cambiar es ese signo. O sea, ese signo realmente no es que sea trascendente para el problema.
¿Por qué? Porque abriéndolo hacia aquí o abriéndolo desde aquí para acá para que empiece el movimiento, da exactamente lo mismo. Entonces, sencillamente resolvemos como 0.6 sobre 2 raíz de 10. ¿Dónde tengo el radical? Y eso es igual a 0.095 por redondeo. 0,095 metros. Y ahí tendríamos nuestra amplitud. Más allá de que sea a la derecha, que sea a la izquierda, eso es lo que deberíamos, digamos que deformar nuestro resorte para que logre esa velocidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Había segunda pregunta de eso? Ay, No. No. ¿eso era lo único? Ay, dejé la cámara, dejé la imagen en cuadritos, entonces pues, nos va a ver es un espacio muy pequeño. Señor, ¿por qué 2 raíz de 10? Es que 20 dividido entre 0.5 es 40. ¿Sí? Dividir entre 0.5 realmente es duplicar el resultado. Así que esto es raíz de 40. Ahora, ¿cómo yo llego a ese resultado? Pues porque es que el 40 también lo puedo escribir como 4 por 10. Y como esto es un radical de un producto, puedo sacarle raíz a uno y raíz al otro. 4 es raíz exacta, que es 2. Pero 10 no tiene raíz exacta, por eso queda así. 2 raíz de 10. Profe, Y se pudo haber calculado de otra forma. eso es lo que iba a decir. Lo pude haber calculado como Por 3, yo lo C calculé más diferente y sí me dio. es igual a constante. Pues sí, pero pues, el resultado es el mismo. Más allá de que lo tengan en decimales o en qué, o en fracciones o en radicales, es lo mismo. Sino que, pues, digamos que para tener una cifra que yo pueda manejar, pues me queda más fácil así. Pero pues, eso no tiene nada. ¿Sí? De hecho, no sé por qué, pero normalmente esto la calculadora lo hubiese convertido en términos de radical. No sé por qué no lo hizo. ¿Sí? Uno hubiese hecho, esto habría quedado como 0.6, esto sería 0.3. Raíz de 10 sobre 10, que es lo que hubiese hecho la calculadora. Y esto, para convertir eso así, normalmente ella lo que hace es 3 raíz de 10 sobre 100. Eso sería más o menos en radicales como debió haber quedado ese número. Pero pues no sé por qué realmente no lo hizo. Normalmente lo hace. Pero bueno, vaya uno a saber cómo se les ocurre trabajar esas calculadoras. ¿Listo? ¿Está claro el procedimiento de ese ejercicio? Profe, ¿se puede correr un poquito? Que necesito copiar la partecita de eso. Ese es el enunciado que se supone que viene desde la calculadora. Gracias. Entonces, en este péndulo, cuando el objeto se encuentra en la posición de equilibrio, pues va a tener una altura, que es medida con respecto precisamente a esa posición de equilibrio. Les recuerdo que cuando un objeto tiene altura, pues entonces va a tener energía potencial gravitacional. O sea que cuando el objeto se encuentre en esa posición, existe energía potencial gravitacional. Y que la energía potencial gravitacional es relativa al punto desde el cual nosotros estamos haciendo la medición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo este péndulo que está, digamos que su punto de apoyo está en este punto, pues si yo cojo el mismo péndulo y lo coloco desde una altura o pongo su punto de equilibrio desde una altura más alta, esa energía potencial es la misma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la misma. Porque nuevamente
esa altura va a ser medida es con respecto a la posición de equilibrio. O sea que esa H que se va a generar aquí, sí, lógico, si es el mismo péndulo, estoy hablando de la misma amplitud, estoy hablando de la misma longitud de la cuerda, entonces la energía potencial que habría aquí sería la misma que hay aquí, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. ¿Ok? Y vuelvo y repito, porque la energía potencial es medida, es relativa a una posición de equilibrio. ¿Ok? Bueno. También habíamos dicho que por condiciones del movimiento armónico simple, en el punto de equilibrio, perdón, en el punto inicial, la velocidad es igual a 0. ¿Ok? Y vamos a tener una h, que sería la altura que estamos representando en este caso. ¿Ok? Esa altura, nosotros la podemos hallar a partir del triángulo que se nos forma en esta, digamos que en esta situación, donde esto se va a comportar como un cateto de esta longitud. Vamos a llamar, voy a llamar esto, si esto es L, ¿listo? Esta H no la voy a llamar H minúscula, vamos a llamarla H mayúscula. ¿Ok? Que va a ser nuestra altura que va a tener la masa. Y esta pequeña altura que tenemos aquí, esta sí la vamos a llamar H minúscula. O sea que yo puedo decir que si esta es H mayúscula, aquí yo voy a tener H mayúscula. Esta sería la longitud de la cuerda, que es esta misma longitud de la cuerda. También está aquí. Por lo tanto, puedo concluir que L, la longitud de la cuerda, es igual a H minúscula más H mayúscula. ¿Listo? L es igual a H minúscula más H mayúscula. Y recordamos que esta H es la que me va a generar la energía potencial. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que de acuerdo al principio de conservación de la energía, sabemos que la sumatoria de las energías siempre es constante. Y ahora, ¿qué energías va a tener un péndulo? Primero, pues, en este caso particular, la velocidad vale 0, pero el objeto está moviéndose en todo el circuito, por lo tanto, sí va a existir velocidad. Por lo tanto, la sumatoria de energías me va a incluir la energía cinética que está asociada al movimiento, más la energía potencial, que sería la altura que va a tener el objeto en cualquier instante. ¿Ok? Sabemos que si esto es constante, significa que en un punto 1, o llamémoslo, sí, en un punto 1, esta sumatoria tiene que ser igual a la sumatoria en un punto 2. Energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la energía que va a tener este sistema, este péndulo, entonces parto de las condiciones que tenemos aquí, donde la velocidad vale 0, entonces significa que en este punto de acá no hay energía cinética, ¿ok? Y solamente tendríamos energía potencial. Y lo que quiero calcular es cuánto valdría esa energía potencial. Sabemos que la energía potencial la calculamos como masa por gravedad por la altura, pero en este instante estamos llamando H mayúscula a esa altura. La idea es que podamos encontrar el valor de esa altura. ¿Listo? Entonces, de aquí es donde vamos a hallarla. La altura, pues, L va a ser la longitud de la cuerda, pues eso es una constante. Lo que va a estar cambiando van a ser estas dos H dependiendo de la posición que ocupe el objeto. ¿Ok? Sabemos que cuando esto lo abrimos un ángulo alfa, ¿sí? Entonces, esta distancia que tenemos aquí
sería como nuestro cateto opuesto y esta distancia que tengo aquí sería el cateto adyacente. Entonces, a través de razones trigonométricas sabemos que el coseno de ese ángulo alfa es igual al cateto adyacente, que es h, dividido entre la hipotenusa, que es L. De aquí yo puedo despejar pasando L, que está dividiendo, lo paso a multiplicar, y me quedaría L por el coseno de alfa, es igual a h minúscula, y esa h minúscula la puedo reemplazar aquí, así que me quedaría L es igual a L por el coseno de alfa más h. Como lo que necesito es este valor de h para poderlo reemplazar aquí, pues esta L que está sumando pasaría a restar. Y me quedaría L menos L coseno del ángulo alfa va a ser igual al valor de esa h. Si factorizo esta L aquí para dejarla como un término, como un factor común, me quedaría como L factor de 1 menos el coseno del ángulo alfa, y esto es igual a h. Vuelvo y repito esto, entonces me van a dar las condiciones iniciales de nuestro péndulo, ¿ok? Que es la que precisamente queremos proponer aquí, porque en las condiciones iniciales recuerden que esto vale 0. Entonces tendríamos que la energía potencial, llamémosla en el punto inicial, es igual a la masa por la gravedad por la altura, pero la altura es L factor de 1 menos coseno del ángulo alfa. ¿Ok? De esta forma, estamos encontrando la energía potencial que habría en el punto inicial. Y que como en el punto inicial no tenemos esta energía, significa que esta va a ser la energía total del sistema. Si a eso le ponemos números, pues entonces diríamos que, por ponerle cifras, digamos que tenemos una masa oscilante de 0.1 kilogramo, que tenemos una longitud de la cuerda de 0.8 metros, 80 centímetros, y que el objeto se desplaza formando un ángulo de, pongámosle a eso, 60 grados inicialmente. ¿Ok? Bueno, entonces si yo reemplazo el valor, me quedaría que la energía potencial inicial es igual a la masa, que vale 0.1. Permítame en un momentico. ¿Aló? Natalia París. Nata París. No, Natalia, estamos peleados. Listo, entonces, masa 0.1, gravedad 9.8, por la longitud de la cuerda, que es 0.8, multiplicado por 1 menos el coseno de 60 grados. Aquí, importante recordar que en el movimiento armónico simple, los ángulos se deben medir en radianes. Por lo tanto, este ángulo lo tengo que convertir a radianes. Les recuerdo que para convertirlo a radianes, pues multiplico por pi y divido entre 180. ¿Ok? Así que esto me quedaría 1/3 de pi. O si se quiere, pi tercios, como lo quieran escribir. Entonces, 1 menos pi tercios. ¿Listo? Al coseno, ¿no? Eso no, tercios. 1 menos el coseno de pi tercios. Cuéntame. Después del 9.8 no iría 0.8 en vez de 0.1. Y 0.1. Dije 0.8 porque lo tengo en la cabeza, pero escribí 0.1. Listo. Y recuerden tener su calculadora en radianes. ¿Sí? Entonces, 0.1 por 9.8
por 0.8 factor de 1 menos coseno de pi tercios. ¿Cuánto les da a ustedes? 1,636 por 10 a la menos 5. No, Me da 0,392. sí señora, ese sí es. Significa que la energía potencial en el punto inicial es de 0.392. Y recuerden, energía en julio. ¿Ok? Entrando en lo que les iba a hacer aclaración, y lo que vimos en la última clase, el periodo de un péndulo era igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, ¿cierto? ¿Si era así o era el contrario? Así era así. Ok. ¿Eso qué significa? Que, y dentro debió haber quedado de los videos que ustedes enviaron, esta era una conclusión o era la conclusión final. Ten en cuenta que dentro de la fórmula, un momentico, tengo una cosita aquí brillando. Ah, no, brillas por la pantalla, no por la cortina. Bueno, la voy a escribir por aquí para que no brille tanto. Periodo era igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, nosotros qué variables analizamos, o ustedes, qué variables analizaron dentro del experimento del péndulo. Analizaron masa, analizaron longitud de la cuerda y amplitud. ¿Ok? Dentro de la ecuación, des en cuenta que solamente está la longitud de la cuerda. Así que dentro de sus conclusiones debió haber sido, sí, estaba bien hecho, es que la masa no afectaba al periodo, que la amplitud no afectaba al periodo, que lo único que sí afectaba al periodo era la longitud de la cuerda. ¿Ok? La longitud de la cuerda sí afecta al periodo del péndulo. ¿Ok? Esa debió ser, a grandes rasgos, más allá de todo lo que ustedes analizaran y cómo lo escribieran y describieran todo el procedimiento, pues esa era la conclusión, que la masa no afecta al periodo, la amplitud no afecta al periodo y la longitud de la cuerda sí. ¿Sí? Específicamente, bueno, como ustedes tampoco iban a llegar a ese análisis, pero la raíz de la, o decíamos que el periodo es directamente proporcional a la raíz de la longitud de la cuerda. ¿Sí? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, ustedes no iban a llegar a la conclusión del radical. Sencillamente tenían que llegar era a la conclusión de que el periodo es directamente proporcional a la longitud de la cuerda. ¿Eso qué quería decir? Que si la cuerda era más larga, seguramente el periodo iba a ser más demorado, es decir, más grande. ¿Okay? Eso debieron ser sus conclusiones. Ok, de esto a lo que quiero llegar es lo siguiente, que el periodo no se afecta por la masa, pero la energía sí. La energía sí está afectada por el valor de la masa. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos que una situación particular para el comportamiento de la masa, o mejor, el comportamiento de la energía en un péndulo. ¿Listo? Si tenemos ese valor, también podríamos entonces a partir de ahí calcular la velocidad máxima que tendría el péndulo. Nuestro péndulo que tenemos acá. Bueno, esto no lo voy a borrar.
Pues sí, pues sí, ya no nos interesa. Bueno, nos interesa es la longitud de la cuerda, que era de 0.8 metros, y que la masa era de 0.1, ¿verdad? Sí, 0,1. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular la velocidad máxima, pues también lo podemos hacer a partir de las ecuaciones de energía. Y entonces sabemos que si esto es lo inicial, pues eso es todo esto de acá. Y sencillamente lo que tenemos que ver es cuál sería la energía del otro lado. Cuando el objeto se encuentre en este punto, des en cuenta que la altura relativa es cero, porque como la altura se mide con respecto a esto, significa que en ese instante no tenemos energía potencial. Pues me repito, cuando esté en este punto de acá. Entonces, podemos concluir que la energía